Eh, Hola, esta vez vamos a estar conversando un ratito sobre la inteligencia. Eh, este tópico es uno de los tópicos que más me gusta, tanto por su complejidad como por su interés en la vida personal de todos nosotros. Eh, Entender la inteligencia y entender cómo estamos etiquetados con respecto a esta característica humana y no humana es súper importante para el desarrollo personal, porque básicamente nos permite entender cómo y por qué hacemos muchas cosas y por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y también podemos analizar fuera del desarrollo personal, el desarrollo social, ¿cierto? En mi caso en particular no me gusta decir directamente que tengo mucha inteligencia, a pesar de que creo que es así, porque cuesta definir y poner claramente los límites frente a esta idea de inteligencia. Y cuando digo soy una persona muy inteligente, para una persona puede significar algo que para mí no lo sea, ¿cierto? Y esta complejidad, este mar de opciones que se abre con esta palabra de inteligencia y que tú tienes que saber exactamente cómo tomártelo, es aquello que te hace justamente eh, tomar esta decisión, ¿cierto? De no etiquetarte directamente en este grupo, a pesar de que en principio así sea, ¿no? Si consideramos la inteligencia, en mi caso particular, como lo considero yo, que es esta capacidad de abstracción, nos enfrentamos a múltiples desafíos. Eh, y el desafío que hoy quiero poner en perspectiva es el desafío de considerar la inteligencia eh, como se lleva haciendo eh, de forma constante. Estudios utilizan la definición de inteligencia de varias formas actualmente, al menos los que yo he investigado y estudiado y que más me han parecido interesantes, estudian la inteligencia en varios factores, al menos en tres que yo recuerdo bien. La inteligencia fluida, la cristalizada y la capacidad de rotar mentalmente objetos. Estas tres cosas, estas tres particularidades, estas tres características que se pueden o no asociar a la inteligencia, son aquellas que en la actualidad consideramos que son parte y generan este coeficiente de inteligencia general. De tal forma que tú puedes tener una combinación, puntajes en estas tres categorías y promediando vas a obtener tu coeficiente intelectual, ¿no? La inteligencia fluida, por su parte, busca la capacidad... Perdón, es que estoy con mis perros. Ahí está, ahí viene. Se los presento. Ahí, Milo. Jolines, chaval, hostia. Milo. En fin, sigamos hablando de esto. La inteligencia fluida es la capacidad, lo digo textual, es la capacidad de resolver problemas novedosos. La inteligencia cristalizada es la capacidad de cristalizar estos conocimientos y poder resolver problemas, en el fondo, que ya se habían presentado en tu vida de forma eficiente y rápida. Y la capacidad de rotar espacialmente objetos sería otra parte de estos tests que se realizan de inteligencia. Cuando tenemos los test de inteligencia, IQ, básicamente estamos midiendo estas tres características y otras más que, dependiendo de qué tipo de test tú estés haciendo, se consideran como subsecciones de la inteligencia. Creo que es bastante más complejo que esto en general, pero para mí una persona con alta inteligencia no es simplemente aquella persona que tiene un promedio superior, ¿no? Sino una persona que destaca en estas tres variables. De tal forma que si tenemos básicamente una combinación distinta, no necesariamente tú tienes que ser altamente inteligente. Podrías tener una gran capacidad de rotar espacialmente objetos y finalmente no saber cómo deletrear una palabra. Bueno, creo que sería justamente un mal ejemplo. Cómo, no sé, limpiar un baño o cómo resolver un cálculo matemático complejo, ¿no?
perfectamente eso podría ocurrir. Y quizás eres tan sobresaliente en un subsector particular de la inteligencia que en el promedio termina siendo básicamente más inteligente que el promedio, pero en la realidad no eres capaz de resolver problemas básicos, ¿no? De aquí es donde se desprenden ciertas denotaciones, ciertos conceptos como el ser genio o el ser superdotado, el ser altamente inteligente, con altas capacidades, bla, 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 bla. Hoy día vamos a hablar particularmente de que no solamente creo que debemos tratar la inteligencia desde estas conceptualizaciones, sino que debemos abordarlo desde una capacidad abstractiva, no entender la inteligencia como se viene entendiendo, que es a través de un puntaje, sino entenderlo a través de una serie de capacidades cognitivas, a través de una serie de comportamientos neuronales, por decirlo de alguna forma. Y aquí es donde yo pongo sobre la mesa esta gran idea que ha ido construyendo a lo largo del tiempo y que probablemente ya hay cosas escritas, pero que la verdad es que no he investigado mucho más fuera de lo que he pensado. Si nosotros juzgamos a través de un test de inteligencia regular, a través de inteligencia fluida, a través de inteligencia cristalizada, podemos tener cosas bárbaras, como por ejemplo que Messi no tenga un gran coeficiente intelectual, ¿cierto? Esta cosa que podría ocurrir, o un gran deportista no tenga esta inteligencia muy alta, podría ocurrir en la realidad y creo muy importante que es entender que esto es una estupidez. Messi, por definición, debería ser una de las personas más inteligentes del planeta Tierra, ¿cierto? Porque en una subsección del conocimiento, en una subsección del comportamiento y en una subsección de la realidad, esta persona sobresale del promedio de forma estrepitosa. Sin embargo, es probable que en un test de inteligencia simplemente este personaje puntuaría en torno a la media o bajo sobre la media, sin complicaciones. Y es que la inteligencia fluida, cristalizada y la capacidad de rotar objetos en el cerebro, principalmente la inteligencia fluida y cristalizada, creo que sería importante entender que pueden estar aplicados a unos niveles de abstracción distintos en cada individuo. De tal forma que en una sociedad en concreta se priorizaría una definición de inteligencia asociada a un nivel de abstracción preferido socialmente, normado. De tal forma que alguien que desarrolle su inteligencia o que exprese su inteligencia en un nivel de abstracción relacionado a las fórmulas matemáticas y al lenguaje abstracto, en nuestro planeta y en nuestra sociedad podría ser considerada efectivamente en nuestros test de inteligencia como una persona muy inteligente. Sin embargo, creo que si tomamos y bajamos y disminuimos el nivel de abstracción a un nivel mucho más concreto, esta inteligencia cristalizada, esta inteligencia fluida definitivamente no estarían marcando como corresponde en un test regular de inteligencia. Y es que aquí es donde viene la temática fundamental, que es que el donde tú estés desarrollando tu inteligencia, este puntaje, que diría yo que viene genéticamente dado, donde tú desarrolles esta capacidad, va finalmente a determinar cómo se te sitúe socialmente con respecto a tu inteligencia. Por tanto, puedes tener personas estúpidas en un contexto de test de inteligencia que en la realidad sean brillantes. La diferencia es que socialmente no estamos trabajando aún en ese nivel de abstracción o ya pasamos y dejamos de lado ese nivel de abstracción para usar otro. Por tanto, un cazador-recolector probablemente esté dando en todos y siempre, incluso el más brillante de los cazadores-recolectores, esté dando un test de inteligencia, un coeficiente de inteligencia bajo. Porque el test de coeficiente intelectual está desarrollado para medir la inteligencia en un nivel de abstracción X, cuando en la realidad esta persona está utilizando sus capacidades cognitivas para desarrollarse en un nivel de abstracción Y. De esta forma podemos comprender y podemos determinar y desarrollar que sin esta conceptualización de los niveles de abstracción de la capacidad cognitiva, no podemos desarrollar una buena teoría de la inteligencia. Para poder desarrollar correctamente una teoría de la inteligencia tenemos que conceptualizar bien dónde están los niveles de abstracción, cuáles son y cómo podemos definirlos. Definir un nivel de abstracción resulta bastante complejo y no nos vamos a meter aún en eso. Sin embargo, creo importante entender
que para poder desarrollar una buena teoría de la inteligencia debemos tener en consideración estos niveles de abstracción. Y dentro de una serie de niveles de abstracción podemos medir adecuadamente la capacidad de un individuo de desarrollar ese nivel, ¿no? Es probable que exista una unificación conceptual y que una persona altamente inteligente, de hecho, tenga una gran capacidad para desarrollar todos los niveles de abstracción, desde el más básico hasta el más complejo. Sin embargo, esto ya es algo sujeto a estudios y a revisiones, ¿no? Para concluir este video, creo que es importante entender que no necesariamente la inteligencia, entendida como fluidez, cristalización u otros, es suficiente. Definitivamente no es suficiente y necesitamos entender dónde se trabaja esta inteligencia, en qué contextos y cómo se desarrollan estos contextos en los individuos. Desde mi perspectiva y dentro de mi teoría de la inteligencia se desarrolla primero por una potencia cognitiva genética y heredada y segundo por una seguridad o inseguridad que se adquiere en un contexto dado. De tal forma que necesariamente el desarrollo de la inteligencia viene asociado a una sensación de inseguridad del individuo o del colectivo. Por tanto, cuando tú te sientes más inseguro es cuando tú desarrollas tu inteligencia. Porque cuando tú te sientes seguro no tienes esa necesidad de desarrollar una capacidad de resolución de problemas. Es por ello que la persona altamente inteligente necesariamente, de hecho, desde mi perspectiva, es una persona altamente insegura. ¿Y dónde va a trabajar? ¿En qué nivel de abstracción va a trabajar? Depende de una serie de factores, entre ellos genéticos, pero también sociales. Y creo que el más importante es social definitivamente, y tiene que ver desde dónde esa persona comprendió que venía la inseguridad en la vida. Existen personas que comprenden que la inseguridad está en cómo ellos son capaces de desenvolverse en el entorno cercano, cómo ellos son capaces de desenvolverse técnicamente en el entorno. Y otros que desarrollan un entendimiento de que la seguridad en la vida se alcanza a través del desarrollo táctico, no técnico. De la misma forma que hay personas que entienden que la inseguridad en la vida viene del desarrollo social y otras que vienen del desarrollo de los objetos. Y eso va a determinar fundamentalmente el nivel de abstracción en el que logran desarrollar su genética. Para terminar, obviamente, este video, voy a estar ahora haciendo, yo creo que enumerados, una serie de videos que van a estar hablando sobre estas teorías que yo voy generando, que son de mi propiedad. Sin embargo, decir que son simplemente charlas, conversaciones. ¿Okay? Esto no son estudios científicos ni nada, sino que son simplemente ideas que van surgiendo. Y posteriormente creo que sí voy a ir subiendo algunas cositas que ya estén más procesadas y más producidas. Sin mucho más, me despido atentamente. Que estés muy bien. Ajá.